Hola, ¿cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Paola, buenas noches. Jenny, Emma, María, bienvenidas. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Antes de comenzar, por ahí si escuchan que inhalo o hago un poquito de pausas al hablar, no es problema de su audio, a veces voy a quedarme callado unos segunditos nada más. Tuve una reacción algo severa a la vacuna que nos pusieron a los docentes, entonces apenas como que me ando recuperando de la reacción que me dio. Pero bueno, eso no nos impide pues dar nuestra clase, la voy a dar lo más tranquilo y relajado posible para que no me falte la respiración, que es el problema que tengo. Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra semana número 3. Ok, pues vamos a iniciar con nuestra tercera semana, ya casi por la recta final de este módulo 9. O sea, todavía nos falta una semanita más, pero bueno, ya estamos, se podrían decir que un poquito más de la mitad del tiempo. ¿Están de acuerdo? Eh, Vamos a ver nuestra orden del día. Bienvenidos pues a esta semana 3. Espero que sea de mucho aprendizaje. He tenido buenas actividades. Ahorita por ahí algunas observaciones de las actividades de la semana pasada. Tenemos la evaluación de los proyectos integradores, la actividad socioemocional, el foro aprendiendo, los proyectos integradores de la semana 3, temas de la unidad 3 y pues al final sus dudas y conclusiones, ¿ok? Iniciando, esto es muy general, a grandes rasgos, con una retroalimentación, perdón, donde iniciamos con la independencia de México, ¿cierto? Que pues bueno, como bien sabemos, esta la inicia Miguel Hidalgo, sale el 16 de septiembre, es cuando inicia, habíamos aclarado incluso hasta ese punto, no termina, sino inicia esta batalla, este movimiento. No vamos a llamarlo tanto como guerra, porque guerra o la palabra guerra la vamos a extralimitar, ¿no? A la Primera o Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, a este movimiento social, porque al final del día fue un movimiento social para levantarnos en armas. Este, Dentro de algunas causas internas, pues es que eran violados los derechos de, textual lo dicen los autores, de los indios, de los criollos, ¿salen? Eran quebrantados sus derechos, no tenían voz y voto y solamente los españoles eran quienes pues prácticamente tenían el poder. Motivación o qué motivantes tuvimos, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la propia Revolución Industrial, ¿sales? Dan pie a este movimiento, ¿sale? Eh, Hubo varias fases dentro de esta independencia, dentro de esta lucha, perdón, de independencia, entre los personajes pioneros, María Morelos y Pavón, por ejemplo, después de Miguel Hidalgo, conforme fueron cayendo, fueron existiendo
otros personajes hasta la culminación de pues de este movimiento que desata precisamente la presidencia de Porfirio Díaz, ¿sale? Sabemos que él es un general, a él lo dejan y pues él de cierta forma trata de instaurar lo que es el Estado, pero pues también tiene muchas complicaciones porque estuvo, um, ¿cómo decirlo? Fue reelegido por cerca de 20 años aproximadamente y pues al final del día eso no fue bueno para el Estado. Entonces, él participó en lo que es la batalla de Puebla contra la invasión francesa y pues culminamos, ahí apareció mi imagen, con la Revolución Mexicana, ¿cierto? Que aquí pues ya fueron más movimientos sociales, ya fue más de, a ver, este presidente, ¿por qué no está haciendo crecer a México? Porfirio Díaz trajo mucha inversión a México, de cierta forma sí lo hizo crecer, pero como que la mano de obra mexicana, por así llamarlo, pues la empezó a hacer como que a un lado, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita, de hecho, con Cárdenas. Y bueno, entonces tenemos la Revolución Mexicana, donde pues ya no es conocido como presidente Porfirio Díaz, empieza a reelegir, por ejemplo, Villa, Venustiano Carranza, ¿sale? Donde pues también los desconocen porque las reformas a la Constitución, de cierta forma ellos dicen que no son las más aptas, ¿sale? Simplemente es que no quieren ellos, mm, ¿cómo decirlo? Ser mandados, por así llamarlo, ¿sale? Por estos presidentes. Entonces, esta lucha de la Revolución Mexicana culmina precisamente con las nuevas reformas a la Constitución de 1857 y que, bueno, dejan ya como fundamentado, establecido, que ya no hay reelección, ¿sale? Que los presidentes van a tener un mandato de 6 meses. Y en este caso, pues iniciamos prácticamente con Cárdenas o Lázaro Cárdenas con este periodo de 6 meses. Ahí sería como que la culminación de la Revolución Mexicana y después viene la post-revolución, ¿sale? Que en este caso más bien la adaptación de lo que trajo este movimiento social, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, es lo que vimos por ahí sus actividades. Me voy a pasar de una vez a esta. Sus actividades estuvieron muy bien, aunque por ahí tuve situaciones. Yo les explicaba cómo hacer un mapa mental, hicimos una dinámica aquí y pues bueno, la verdad es que entregaron no un mapa mental, fue más un mapa conceptual, fue una cosa que no se solicitó. Y pues bueno, algunos otros omitieron entregar o más bien elaborar el mapa mental. Entonces, obviamente estas personitas tienen una calificación menor. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con nuestros criterios de la rúbrica. ¿Qué dice el criterio de la rúbrica? Que elabora un mapa mental y ahí vienen los elementos que debe de tener ese mapa mental. En cuanto a la información desarrollada en los otros 3 puntos, este, lo hacen de manera correcta, ¿ok? Entonces, no hay ningún inconveniente por esto más que la estructura del mapa y la omisión de ese mapa mental. Hay quienes me lo compartieron en el mismo Word y hay quienes me agregaron una liga y sin problemas pude yo abrir todas esas ligas. Entonces, les pido por ahí creatividad. Muchos sí fueron muy creativos en sus cuadros. A veces hasta surge la duda de si lo habrá hecho o lo habrá copiado, ¿no? Porque pues a veces se nos hace
bien fácil googlearlo y bajarlo, ¿no? Entonces, yo confío obviamente plenamente en sus actividades y pues bueno, ahí tienen su calificación, ¿no? Y tampoco dudo de las capacidades que tengan para utilizar todas las herramientas de Word. Entregas en tiempo y forma, no tuvimos ningún inconveniente, salvo por ahí siempre hay una que otra personita por cuestiones personales, laborales, no me entregan, pero ya fueron habilitadas esas actividades. Al día de hoy y por la mañana que revisé, ya no tengo que aperturar nada, salvo que ahorita surja alguna otra situación. Extensiones de tiempo, esto sí es importante. En esta semana 3 todavía hay oportunidad de recuperarnos con actividades de la semana 1, 2 y pues obviamente está corriendo la 3. ¿Por qué les comento esto? En la semana 4, difícilmente, que sería la próxima semana, difícilmente habilito actividades 1, 2, salvo que pues obviamente ya esté autorizado por la tutora o la tutora ya haya dado visto bueno, incluso la maestra, ¿sale? En conjunto los tres determinamos si se da la oportunidad o no, dependiendo de las causas, porque a veces sabemos que pues están hospitalizados, ¿no? Y que apenas en esta cuarta semana están saliendo del hospital y pues obviamente no entregaron nada. Entonces, aquí se valora incluso con el alumno, ¿sabes? Que a ver si te sientes eh, no capacitado ni capaz. Yo creo que la palabra correcta es, te sientes apto. No, yo creo que no, tampoco sería la correcta. El punto es que sea el alumno consciente que sí puede entregar esas actividades, porque estamos hablando de 6 actividades más la semana 4, 2, 4, 6, 7 actividades más el foro de integración. Entonces, son muchas actividades, es mucho trabajo y si realmente no están conscientes de terminarlo, pues se va a escuchar feo, pero a veces es mejor tomar el periodo de recuperación y a lo mejor hasta sacan el 10, ¿no? Pero esos serían como que los casos excepcionales. En la semana 4 ya les voy a platicar bien la próxima semana las estrategias y la dinámica de trabajo, pero ya no se otorgan esas extensiones de tiempo, salvo para la semana número 3. Y en la semana 4 definitivamente ya no se otorga nada, porque ya estamos ahora sí en periodo de cierre. Si llegara yo a habilitar actividad, puede ser nada más el día lunes, por la mañana habilito y ese mismo lunes a más tardar 8 o 9 de la noche ya debe de estar esa actividad arriba para yo cerrar el día martes. Si ya nadie me pide extensiones de tiempo y cerramos todo bien, el mismo lunes yo cierro todo, envío mis evidencias y ustedes ya el miércoles, martes, incluso desde el martes pueden tener su calificación lista. Me voy a adelantar un poquito nada más a algo que me sucedió el semestre pasado, el módulo pasado, era martes precisamente, por ahí de mediodía, y recibí como 5 o 6 mensajes de sus compañeros que no tenían todavía evaluación. ¿Por qué no tenían evaluación? Porque faltaban por ahí unas personas que les había otorgado la extensión de tiempo, todavía no me la entregaban, faltaba yo cerrar el foro de integración, etcétera. Entonces, vamos a procurar cerrar el día domingo todo, ¿sí? Para yo nada más, si me llegara a quedar pendientes de evaluar, yo lo hago el lunes muy temprano, ¿vale? Entonces, extensiones de tiempo para actividades de la semana 1 y 2, únicamente esta semana se habilitan, ya no va a haber más tiempo posteriormente, ¿ok? Ustedes tienen una actividad socioemocional, es la lección Supero los prejuicios de valor y la antipatía. Esta actividad socioemocional la trabajan con su tutora, más bien su tutriz, y tiene un valor. Recuerden que las actividades socioemocionales también tienen valor. Es un valor significativo o mínimo, como ustedes quieran, ya,
pero al final del día sí tiene un valor. Trabájenla, estoy seguro que esta actividad socioemocional les va a dejar una huellita por ahí y después algún momento de la vida va a acordarse, van a llevarlo a cabo, lo van a enseñar a sus familias, lo van a enseñar a sus hijos, lo van a enseñar al novio, a la novia, etcétera. ¿Sale? Entonces, esas actividades socioemocionales no las echen en saco roto de verdad, aparte de que si tienen su calificación mínima, pero la tiene, y no las echen en saco roto. Hemos cambiado a lo mejor no el carácter ni la forma de ser o pensar de alumnos, pero sí les hemos dejado esa huellita para que se hagan más críticos, ¿sale? Entonces, ánimo a esta actividad socioemocional, por favor. Y bueno, aquí ya no lo coloqué, pero pues toca evaluar a un servidor, ¿sí? Toca evaluarme, creo que toca evaluar también a la tutora esta semana para que también no lo dejen al último, dense su tiempo, ¿sale? Y sean pues lo más críticos, los más justos posibles, ¿sí? Con la labor que nosotros hacemos. Créanme que todas las actividades, comentarios que ustedes me dejan, porque a mí me hacen llegar esos comentarios, hacen que yo mejore mi práctica docente. Todas las evaluaciones que pues afortunadamente me han hecho en cada una de las escuelas donde laboro, he hecho caso de las comentarios o de las puntuaciones bajas que por ahí yo he tenido para poderlas mejorar. Entonces, sean críticos, tómense su tiempo, tampoco lo hagan el domingo a las 11:55 de la noche, porque pues les va a dar tiempo en 4 minutos terminar y nada más le van a picar ahí esto tiempo de verdad para evaluarnos y sí, creen que valoro sus comentarios y eso me hace pues mejorar como sé y esta profesión que tanto me gusta. Entonces, échenle ganas por para esto y no lo dejen poco para el último. Si quieren de actividad integradora para el domingo en la noche, pero esta evaluación es importante para nosotros. Tenemos el foro Aprendiendo y aquí sí voy a comentarles que me hicieron una observación muy importante que quiero compartírselas y me comentaban las observaciones porque nos están obviamente evaluando semana tras semana cómo interactuamos con ustedes, la sesión, lo que yo les publico en el foro de novedades, que lleve mis actividades evaluadas en tiempo, etcétera. Entonces, uno de los puntos o de las observaciones que genera referente al foro Aprendiendo. Este foro Aprendiendo me dicen, maestro, es importante considerar que el foro Aprendiendo es para resolver dudas de los estudiantes, retroalimentar los temas, responder preguntas detonadoras, ¿sí? Y todo lo que surja conforme al tema que estamos viendo. Se dan cuenta, el foro Aprendiendo se abre semana tras semana. Y no es un foro para motivarnos, ¿sí? Por no decir otra palabra, ¿sale? Porque por ahí ponen excelente inicio de semana, etcétera, etcétera. Entonces, sí me hacen esa observación, que sea yo muy puntual en que sea solamente cuestiones académicas, que sea resolver las preguntas detonadoras que aprendiendo nos coloca y nos limitemos de cierta forma a eso. ¿Sí? Yo de verdad les agradezco porque sí, al final del día es un motivante, que ya vamos en la tercera semana, que ánimo y todo esto, porque pero pudiéramos fusionarlo con alguna duda que ustedes tuvieran o con la resolución de las preguntas detonadoras. ¿Ah? Entonces vamos a suponer que Paola responde las preguntas detonadoras y al final, ánimo, compañeros, ya está
estamos en la semana, ¿no? Para combinar esto. Tampoco no les digo que no lo hagan porque no se trata de eso, ¿sale? Sí podemos motivarnos porque eso es bien importante. Y pues bueno, por ahí si se dan cuenta, yo he estado resolviendo o pues no resolviendo, más bien apoyando las aportaciones que ustedes realizan. El día de hoy vuelvo a entrar a revisar por lo menos dos o tres, obviamente a las preguntas detonadoras, ¿no? Fíjese que yo también he aprendido mucho de ustedes, porque a veces se me pasa, ay, sí es cierto, tenemos el movimiento del 68, ¿no? Tenemos este el movimiento que hubo ahorita, bueno, no ahorita, hace unos años por las muertas de Juárez, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, pues sí tenemos ese tipo de movimientos, yo no los recordaba. Entonces, por ahí yo hago también mi retroalimentación, ¿sale? Entonces, yo sé que no se evalúa, no hay una calificación en el foro aprendiendo, pero por ahí hagan alguna aportación, si no quieren de todas las preguntas, de la que más les guste. Las preguntas de esta semana son muy interesantes, de verdad. Se refieren a los movimientos sociales que existen actualmente. Por ahí tenemos varios movimientos y la mayoría pues las vamos a centrar en la Agenda 2030 o las vamos a encauzar, perdón, en los derechos humanos, ¿ok? Muy bien, pues vamos con nuestras actividades integradoras. Tenemos dos actividades integradoras, 5 y 6. Este, no sé de qué me habla, pero bueno. Actividad 5, institucionalización de México y movimientos sociales. El propósito es identificar los propósitos de la creación de diferentes instituciones, así como la conformación de movimientos sociales, que van a entregar un documento procesador de texto que deberás complementar con los elementos que se solicitan en él. En un momento lo revisamos. Actividad integradora 6, política exterior mexicana. Propósito: explicar las estrategias de política exterior mexicana frente a la globalización, la firma de tratados y sus repercusiones en la soberanía nacional, que van a entregar un documento procesador de textos donde realicen comentarios sobre la globalización y los tratados comerciales en México. Y si no me equivoco, aquí van a realizar ustedes un ensayo, ¿vale? Que es esta. Actividad integradora 6, política exterior mexicana. Busca información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Te sugerimos revisar y en la plataforma les dejan un archivo PDF para su consulta. En una cuartilla responde: ¿cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional? Aquí voy a agarrar mi marcador resaltador y voy a resaltar esto. Una cuartilla. Ahorita vamos a checar esto de las cuartillas, ¿eh? Pero mucho ojo porque yo soy bien fijado en eso, aparte de leer su información, me fijo mucho en esto, que verdaderamente cumplan con la cuartilla, ¿ok? Punto 3. Busca información sobre la globalización en México. Te sugerimos que sean artículos periodísticos. Punto 4. Explica en una cuartilla, perdón, con base en tu indagatoria, cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación con la globalización. Entonces, primero van a buscar información sobre la globalización, ¿vale? Sobre este tema. Déjenme, es más, se los cambio de color. Primero van a buscar información sobre la globalización en México. Ya que la tengan y la hayan leído,
ahora sí van a hacer su cuartilla sobre cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación con la globalización. ¿Sale? Entonces llevamos hasta ahorita, ¿cuántas? Dos cuartillas. Punto número 5, déjenme cambiar de color. Elige una problemática contemporánea en México relacionada con tu búsqueda de información para los puntos anteriores y explica en media cuartilla una posible solución. Te puedes apoyar en la opinión de especialistas difundida en medios confiables. ¿Sale? Algún periódico. Entonces, ustedes van a buscar ahorita una problemática contemporánea en México. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver ahorita con la pandemia, ¿sale? ¿Cómo nos ha dejado económicamente la pandemia? ¿Qué causas psicosociales hay ahorita en la sociedad o psicológicos en la sociedad? ¿Sale? Vamos a hablar también de la educación a distancia en México, ¿sí? Pues fue una problemática impresionante. Y hay muchos otros temas contemporáneos, ¿sale? Que ustedes pueden abordar. Por ejemplo, todo el movimiento feminista también es una problemática contemporánea, ¿no? Porque pues al final del día están alzando la voz para hacer valer sus derechos, ¿sale? Porque a estas alturas pues ya deberíamos nosotros de verlas, ¿sale? Por igual. Y todavía hay muchos trabajos, escuelas, ¿sale? Donde discriminan a la mujer y eso también es una problemática. Entonces, ustedes van a investigar o a elegir una problemática y en media cuartilla van a darle una solución. Por ejemplo, en el del movimiento feminista, pues que ahorita ya tenemos mucho equidad y género, está la igualdad, ¿sale? Pero a lo mejor pudiera ser que ya queden más arraigados en la Constitución, en el Código Civil, ¿sale? Y esa pudiera ser una problemática. La problemática no es, perdón, la solución a la problemática no va a ser encarcelar a la persona, ni matarla, ni nada de eso, ¿sale? Porque al final del día eso no resuelve el problema, porque lo hizo una persona, pero habemos millones de personas, ¿sale? Que, ¿cómo se llama? Que pueden hacer lo mismo, ¿sale? Y por ahí dicen, pues es que si lo matan, lo asustamos y si se asusta ya no lo va a hacer y eso es una verdadera falacia, ¿ok? Entonces, por ahí ustedes busquen esa solución a ese problema que ustedes vayan a elegir, ¿no? Por ejemplo, otro que ahorita estamos teniendo mucha, perdón, denme un segundito. Ahorita estamos teniendo deserción escolar, ¿sí? Porque pues no hay empleos, porque no hay conexiones a internet, porque no hay equipos para que los alumnos trabajen, etcétera. ¿Cómo pudieran ustedes discernir esa problemática? ¿Ok? Y por último, coloca las fuentes que hayas utilizado. Y algo que se me olvidó decirles, en esta actividad 3, más bien de la semana 3 y actividad de la semana 4, persona que no me ponga fuentes de consulta, me los llevo a la calificación mínima, aunque hayan hecho un excelente trabajo, ¿sale? Porque se puede considerar plagio. Ahorita, pues sí, algunos se las pasé porque la verdad hubo información muy buena, fueron muy creativos y dije, bueno, está bien, pero si llegaran a auditar eso, pues obviamente el del tache voy a ser yo, porque no hay fuentes de consulta. Aunque sean de prepa en línea, SEP de la propia plataforma deben de colocar
que fueron documentos extraídos de Prepa Línea CEP y colocan el tema donde ustedes se apoyaron a realizar la actividad. Por ahí creo que una de sus compañeras en las primeras sesiones o en la primera sesión comentaba eso y sí pueden referenciarlo ustedes en su trabajo, sí se puede realizar, ¿ok? Para que no o pueden colocar incluso hasta el link de ese, ¿cómo llamarlo? De ese tema donde ustedes están extrayendo de la plataforma. De todas formas, la liga trae prepa en línea, ¿va? Entonces, ojo con las fuentes de consulta esta semana, ¿ok? Si se dan cuenta, no les están pidiendo 10, 15, 20 fuentes de consulta, una, dos, tres que pongan las que hayan ocupado para resolver su actividad, está bien, ¿ok? Lo que no se vale es no colocar absolutamente nada. Vamos a quedarnos ahorita con la cuartilla y ahorita me regreso a la actividad 5, ¿ok? Fíjense que esa es una pequeña investigación que hice desde que yo di este módulo, porque surgía mucho esa duda. Profe, ¿cuánto es la cuartilla? Vamos a leer, tenemos 5 puntos, vamos con el primero. Generalmente conocemos como cuartilla a un escrito de tamaño carta con una letra estándar de 12 puntos a doble espacio, ¿ok? Una cuartilla puede estar escrita en computadora o máquina de escribir, ¿ok? Punto número 2. Déjenme elijo otro color. Punto número 2. Los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho deben ser aproximadamente de 2 centímetros a 2.5 centímetros, ¿ok? Ustedes ahí en la configuración de márgenes pueden darle 2 centímetros o 2.5. Punto número 3. La cantidad de renglones escritos se generan con estas especificaciones. Son de 20 a 25 renglones. Aquí estamos hablando únicamente de renglones, ¿ok? Punto 4. Una cuartilla equivale normalmente a 1800 caracteres con espacios incluidos. Ahorita les enseño dónde ver eso y dónde yo le pucho a cada actividad, le doy clic para que me aparezca esa información, ¿eh? Y ahí es donde ya dije, no cumple la cuartilla, no cumple con las características de la rúbrica y empieza a disminuir su calificación, ¿ok? Y el último punto, también es común que se mida una cuartilla por la cantidad de palabras. Por lo general, el estándar en una cuartilla que contenga de 200 a 250 palabras, ¿ok? Entonces, en módulos pasados hemos adoptado trabajar o a sus compañeros se les hace más fácil trabajar por renglones de 20 a 25, ¿sale? Nada de 19 ni de 18, porque entonces ya no cumplen con la característica de la cuartilla, ¿sí? Si a ustedes se les hace más fácil por contabilizar 1800 caracteres con todo y espacios, es válido, ¿ok? Profe, es que yo prefiero medirlo por palabras. Ok, esta es la otra alternativa. Están dentro de los parámetros de la cuartilla. Yo sugiero que trabajen sobre el punto número 3, de 20 a 25 renglones, ¿ok? Voy a salirme un momento de aquí y me voy a este Word, ¿sale?
Entonces, aquí no es, esperen un segundo. No, aquí está. En la parte izquierda inferior de su Word tiene el número de páginas, una de tres, y después aquí vean, tienen 726 palabras, ¿sale? Aquí ustedes pueden medir el número de palabras que tienen. Aquí está palabras. Sé que se ve muy pequeñito, pero no puedo agrandarlo más. Pero aquí tenemos, ¿sale? Aquí en este Word hay 726 palabras, caracteres con espacios 4547. Y recuerden que para la cuartilla, con todo y espacio, son de 1800, ¿ok? Entonces, yo aquí me voy a dar cuenta y las líneas, ¿vale? Que son los renglones, hay 197 y aquí debo de medir. Si ustedes cumplen con las palabras entre 200 y 250 o tienen 1800 caracteres o están entre 20 o 25 renglones, es considerada su cuartilla. Me van a decir, ay, profe, qué exagerado, pero es lo que marca la rúbrica. No lo digo yo, es lo que dice la rúbrica, que si hacen una cuartilla de esa información, ¿ok? Entonces, esa es la forma en que ustedes van a ver, más bien yo voy a verificar y ustedes antes de enviarlo también que digan, no, pues no cumplo con ninguna de las tres, pues sigo yo investigando y escribiendo, ¿ok? Para que no haya problema. Nuevamente, es sugerencia mía que se basen en lo que son las líneas o los renglones, perdón, y que sea de 20 a 25, ¿ok? Para que cumplan con esos criterios de la cuartilla. Ahorita se los vuelvo a colocar para que le tomen una captura de pantalla, ¿vale? Ya que estamos aquí en nuestro Word, esta es mi actividad integradora número 5 y es el último formato que nosotros vamos a trabajar en este módulo, ¿sale? Ya preestablecido. En el punto número 1 nos dice, en un párrafo, escribe las principales características económicas y sociales del cardenismo, en un párrafo. Aquí el maestro todo desobediente, yo lo hice por puntos, ¿ok? Yo las enlisté, pero si ustedes quieren hacerlo en párrafo, también, bueno, de hecho es lo que nos marca la actividad. Y si lo quieren hacer en puntos, también es válido, ¿ok? Entonces, van a hablar ustedes sobre estas características económicas y sociales de todo lo que hizo Lázaro Cárdenas, porque sí hubo un impacto económico con la expropiación petrolera, por ejemplo, ¿sale? Entonces, ojo con esos detalles. Punto número 2. En los primeros lustros de la postrevolución se buscó la institucionalización del país. A continuación, completa la tabla de las instituciones políticas más importantes que se fundaron. Entonces, ¿cuáles fueron estas instituciones? Secretaría de Educación Pública, Banjico, Banobras, Pemex, PNR, CTM, Plan Sexenal y el Código Agrario de 1942. Entonces, ustedes lo que van a investigar es el propósito de esa institución, la fecha en que fue creada y qué presidente estuvo en turno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo aquí investigué la SEP. El propósito es crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. Fue creada el 25 de julio de 1921 y estaba el presidente Álvaro Obregón, ¿sale? Y de esta manera ustedes van a investigar las demás hasta concluir el cuadro de estas instituciones. En un tercer punto, completa la tabla con las ideologías
de los movimientos sociales surgidos en México del siglo XX y las similitudes que estos tienen con algunas demandas actuales. Si consideras que algún rubro debe quedar vacío, debes justificar tu respuesta. Tenemos el movimiento estudiantil de 1968, la participación de la sociedad civil como reacción al terremoto de 1985, la formación de la oposición electoral de 1988 y el levantamiento indígena del EZLN en Chiapas, ¿sale? Entonces, deben investigar la parte política, la parte económica, social y las similitudes con demandas actuales. Yo aquí, por ejemplo, el movimiento del 68, pues estoy colocando que no hay esta adaptación de las alumnas y los alumnos a las nuevas formas de impartir clase con usos de la tecnología no están siendo útiles y pudiera haber probablemente, a lo mejor no, pero existe la probabilidad de que pueda surgir algún movimiento donde digan, ¿saben qué? Ya queremos regresar a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo similar el movimiento feminista, ¿sale? Entonces, esto es lo que van a hacer en actividad 5 y no olviden sus fuentes de consulta, por favor, ¿vale? Entonces, eso es lo que ustedes van a trabajar. Me regreso a la apreciación y si gustan tomarle captura de pantalla, damos unos segundos nada más. Aquí, ok, cambiamos para hablar de helenismo al México actual. Para esto, pues como cada clase, les traigo un video sobre... Mucha atención, por favor, para introducir. A ver, espéreme porque todavía no terminaba de cargar la presentación. Ok, creo que cargó. El periodo presidencial en la consolidación del Estado de la Revolución Mexicana entre 1904 y 1904 llevaron a cabo medidas más radical a la vida social y cultural. El tema más característico de nuevo fue el nacionalismo. Durante el gobierno de las Cárdenas se hicieron realidad también expresiones revolucionarias de soberanía nacional y la Constitución de 1917 en todos los ámbitos. Llevó a cabo la expropiación de las áreas que estaban en manos extranjeros, la nacionalización petrolera y ferrocarril, de la electricidad. En lo político, la disputa del poder ejecutivo, influencia callista del sindicalismo de tal política esencial. Artículo 33 que intentaba tener injerencia en el gobierno del país es expulsado. En los secos planteadas por las clases populares se llevó a cabo la formación de ejidos
reparto agrario local y fomentó la formación de agrupaciones y corporaciones obreras y en lo cultural, instituyó la educación socialista y la difusión cultural masiva. Ahora bien, ¿cómo se concretaron en realidad dichos hechos? Tales debieron tomarse desde 1934. Eligió a Rojas como candidato a la presidencia. Era con un hombre progresista, ya que en gobernador con obrero. Mira el podcast por calles, ya manejando México de como lo había hecho con los presidentes del Portes Gil, Rubio y Álvaro Rodríguez. Cárdenas presentó un plan sexenal y diario callista en el que establecía la moral agraria y educativa que se debía seguir. Sin embargo, el presidente Cárdenas comenzó muy pronto a independer de la influencia del jefe Madero, a tomar medidas que contravenían las disposiciones de este último. Permitió a los obreros hacer uso del derecho de huelga en tentaciones por el incumplimiento de la reforma agraria. Calles, entonces serios ataques a la pobreza y de cámaras. Y de callista su renuncia en 1900 calles y una vez libre de ley comenzó a centralizar el poder en sus manos. En modernismo aumentó el surgimiento de organizaciones como Campesinos, Confederación de Trabajadores de México, CTM, está sus de la organización en los filas de México, al cual cambió la Revolución Mexicana. Está haciendo unas ejes sobre las medidas anteriores quería darles bandas de los creadores para la formación el techo de cual el y cap durante Lynch el punto de vista medidas más importantes fueron a los vecinos la el sector cardenista en toda la país privada se venían afectados por áreas de asimismo y se creó el Banco de Crédito Ejidal y el Banco Nacional del Comercio Exterior. Las medidas implementadas durante el cardenismo en materia económica dieron origen a una etapa de auge y bonanza en la siguiente década, a la que se conoce como Milagro Mexicano. La presión del gobierno de Washington sobre México fue muy fuerte durante el cardenismo, ya que tanto el reparto agrario como la expropiación petrolera afectaron profundamente los intereses y los inversionistas de este país. En los últimos años del cardenismo, los terratenientes y gran parte de la clase media se manifestaron en contra de las políticas populares de Cárdenas. Reforma agraria, concesiones laborales, educación socialista habían traído crisis económica e inflación. Por su parte, los obreros sentían que había disminuido el poder adquisitivo y los campesinos protestaban porque se había suspendido el reparto agrario. En medio de esta crisis se formaron diversas agrupaciones y partidos políticos. Partido fundado en 1939
que representaba a los grupos conservadores de la sociedad mexicana, clase media, empresarios, hacendados y grandes terratenientes afectados por la reforma agraria. El presidente Cárdenas eligió como su sucesor Manuel del periodo 1940-1946. Ok, ya está. Nuestro presidente. Muy bien, entonces vamos a ver qué más hizo. Y acá lo tenemos. ¿Sí? Entonces, tenemos el cardenismo, ¿vale? Que pues bueno, estuvo Lázaro Cárdenas como presidente entre 1934 y 1940. ¿Cuáles son los antecedentes generales de Lázaro Cárdenas? Pues tiene problemas que llevaron a Elías Calles a la elaboración de un plan sexenal, ¿ok? Entonces, Plutarco Elías Calles es quien, ¿cómo decirlo? Quien impone, bueno, no impone, quien hace algunas reformas al plan sexenal, ¿sale? Y casi casi le dice a Lázaro Cárdenas, esto es lo que tú tienes que hacer. Y Lázaro Cárdenas lo toma, pero por ahí ve y no lo cumplió. Ahorita lo vamos a checar. Entonces tenemos la reforma agraria que se puede clasificar como insatisfactoria, ¿ok? Hace reformas agrarias, no a todos nos tocan las mismas tierras, no todos lo trabajan igual y por ahí hay una inconformidad. Los resultados en cuanto a la cuestión educativa, escuelas en malas condiciones y poca preparación magisterial. ¿Sale? Todavía, como íbamos, ¿cómo decirlo? Pues dando los primeros pasos en muchas cuestiones que no estaban, pese a que en el virreinato ya había escuelas y todo eso, no todos tenían acceso, y bueno, había ahí un dilema muy grande. El movimiento obrero se había corrompido y desorganizado, por eso se crea la CTM, y las leyes progresistas a favor de las masas casi no cumplían. Entonces, el plan sexenal fue como que el coco de Cárdenas en poderlo cumplir tal cual estaba, y la verdad es que yo creo que ese es el problema de muchos mandatarios en la actualidad, ¿no? Entonces, denme un segundo. Entonces, ese es el problema, ¿sí? Que a veces no son ambiciosos o no tienen la visión de cómo realizar a lo mejor ciertas cámaras de senadores, la de diputados, pues no aprueban lo que el presidente dice, ¿no? Él realiza su propuesta. Recuerden que el presidente, no por ser presidente, va a hacer lo que se le venga en gana. Tiene que pasar por la Cámara de Diputados, de senadores, si no me recuerdo. Sale todas sus propuestas para poder hacer el reformas. Sale, puede hacer la propuesta, pero falta que la aprueben. Entonces, punto dos, el problema educativo. La educación era muy socialista, sale como que las clases altas, medias, podían tener acceso a ellas. Por ahí hubo también una reforma a la Constitución, donde la escuela, pues, de cierta forma debería ser gratuita. Saben ustedes perfectamente que no lo es. Hay que pagar una inscripción, hay que comprar un uniforme, hay que comprar útiles escolares y cuanta cosa más se nos ocurra como maestros, ¿no? Entonces, eso es algo importante.
Solo el 7% de los mexicanos, vean, el 7.9% de los mexicanos asistía a la escuela, por la cual Cárdenas asignó gran parte del presupuesto total a la educación pública. Ahorita debemos de andar, según mis cuentas, por ahí del 86-87% de mexicanos que asisten a la escuela. Todavía hay muchas personas, niños sobre todo, que no van a la escuela. Entonces, Cárdenas pues da mucho presupuesto a esto para mejorar las condiciones de infraestructura en las escuelas y tener docentes pues más preparados. Con esto eliminó la influencia que el clero tenía sobre el pueblo. El grupo callista, el clero y algunos miembros de élite civil se veían amenazados con los nuevos objetivos de la educación socialista, ¿sale? Donde ya todos podían asistir a la escuela, ¿sale? Y otros decían, a ver, no, ¿por qué te vas a revolver? ¿Por qué mi hijo se va a tener que ir a sentar al lado del tuyo, no? Entonces, pues obviamente está la contraparte, a eso no le gusta a la oposición, ¿sale? Y pues bueno, hacen su revuelo. Y una nota importante es que en 1937 se crea el Instituto Politécnico Nacional, perdón, y el Departamento de Educación Obrera. Lázaro Cárdenas ante el plan sexenal. La convención del PNR dio su apoyo a Lázaro Cárdenas por recomendación del jefe Maximino. Del jefe máximo, y este fue electo como candidato para presidente durante el periodo 1934-1940, periodo en el que inician los gobiernos sexenales, que es después de la revolución. Con el fin de poner a prueba a Cárdenas, le presentaron el plan sexenal y él aceptó todos los puntos que en ese plan se contemplaban, pues sabía que tras todo el manejo estaba el jefe Max. ¿Vale? Cárdenas, esto es lo que tú vas a realizar, tienes que reformar esto, tienes que hacer aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Cárdenas dijo, ok, yo me lanzo, yo lo hago y pues vemos qué es lo que sí, qué es lo que no podemos hacer sobre la marcha, porque al final del día no todo es sencillo. Cárdenas seguía el juego político, su posición mostrada al principio fue la de un buen entendimiento con Elías Calles, ¿vale? Y le dijo, ok, yo lo voy a cumplir, voy a hacer lo que tú me digas, pero después por ahí le volteó, como vulgarmente dice, ¿no? Le volteó la tortilla y no lo realizó. Y el primer punto, pues, fue la reforma agraria. Se asentó la intención de dotar de ejidos a los peones acapillados, así como la Comisión Nacional Agraria se transforma en agrario autónomo. Entonces, aquí a todos los peones tenían que darles tierras, o sea, le tenían que darles ejidos para que ellos las trabajaran. La política que se siguió en la reforma agraria durante Cárdenas consistió también en dar crédito a los campesinos. Cárdenas llevó adelante la reforma agraria y se caracterizó porque trató de repartir suficientes tierras entre la mayoría de los campesinos. Él empezó a dar y a dar y a dar, y pues eso no estaba pactado. ¿Cómo crees que lo vas a realizar, no? En 1935 se estableció el Banco Nacional del Crédito Ejidal, cuyo papel fue proporcionar créditos a los ejidos. Cárdenas hizo un reparto agrario sin precedentes. Esto fue políticamente determinante en la creación de un clima de estabilidad. Entonces, no hace caso a lo que dice el plan sexenal. Cárdenas considera lo más propio para estabilizar, aunque después sí hay consecuencias ahí porque no hay dinero suficiente para trabajar esas tierras. Recuerden que la tierra no se trabaja por sí sola. Punto 4. Tenemos la Confederación Nacional Campesina.
La tierra debe estar en manos, eso era lo que decía Cárdenas, y por eso repartió a diestra y siniestra terrenos en aquel tiempo o tierras. Cárdenas creó en 1935 la Confederación Campesina, la CNC, como la gran central del sector agrario, ya que ya que él aseguraba que la falta de unidad entre los campesinos hacía lento el desarrollo del país. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a conjuntar a todos los campesinos que vengan, que se registren a la confederación. Aquí los vamos a apoyar, les vamos a echar las manos para que trabajen todos la tierra, ¿ok? La organización también serviría de medio para controlar las demandas y actividades de esos mismos grupos, ¿sale? Lo que les estoy comentando. Entonces, ¿quieres un crédito? Ok, a lo mejor, ¿para qué lo vas a ocupar? No, pues que voy a necesitar comprar, semillas de frijol, de maíz, de garbanzos, etcétera, ¿no? Lo que vaya en los diferentes estados, porque recuerden que no es el mismo clima para todos y no todo, lo podemos cosechar. Después tenemos el Estado y la economía en el punto número 5. Con el fin de evitar enfrentamientos entre las clases sociales, Cárdenas puso en marcha las reformas que en ese momento se requerían y que las condiciones lo permitieron, ¿ok? Lo que les comentaba hace un momento con la parte del clero. A ver, ¿por qué voy a revolver a mi hijo con ese niño? ¿No? ¿Cómo crees? Estás loco. Eso no puede existir. Era como por ahí en la época de los, ¿qué les gusta? De los 50, de los 60, poquito más abajo de los 40, ¿no? Donde no querían a los pobres negritos, ¿sale? Y había ese racismo, ¿no? Entonces, aquí había... Entonces, las reformas en el terreno laboral efectuó un cambio a la ley federal del trabajo que obligaba a los empresarios a pagar a los obreros el séptimo día. O sea, el día domingo a todos nos pagan 7 días a la semana, sale con uno de descanso, ese día de descanso también se nos paga y el día domingo tenemos derecho a nuestra prima dominical si es que la trabajamos. Cárdenas llevó una política reformista en el terreno económico y social. Dispuso que se formaran las cooperativas agrícolas y o ganaderas, ¿ok? Entonces empezaban a existir este tipo de sociedades para, pues, un mejor control y apoyo a los mismos. Se abrieron vías de comunicación como caminos y vías férreas, además de los préstamos en el Banco de Crédito Ejidal. Se constituyó el Estado cardenista en un Estado regulador de la economía y la política, como que ya tenía equilibrado toda esta situación. La Confederación de Trabajadores de México, la CTM, nace en 1900, promover la unificación de la clase obrera, ¿sale? Y velar por los intereses de los obreros. Él ya había reformado o hecho una reforma a la Ley Federal de Trabajo, sale pagar el séptimo día, pero por otra parte, derechos a sindicatos, derechos a prestaciones sociales, sobre todo las de ley, sale las que son tu seguro social, tu aguinaldo, ¿sí? Entonces, por lo menos eso es lo que las empresas nos deben de dar. En un punto 6 tenemos la expropiación petrolera y la coyuntura internacional, ¿ok? Entonces, ¿sabes qué? Las empresas extranjeras, vámonos de aquí, ¿sale? Y es cuando creamos petróleos mexicanos, ¿ok? Entonces, en el periodo de Cárdenas en la presidencia, al principio todo parecía entrar en un proceso de ajuste político y económico mundial, ¿sale? Porque si bien Porfirio Díaz hizo por ahí sus movimientos, ¿sale? Y trajo cosas buenas para México,
pues Cárdenas todavía impulsó un poco más esta parte. A mediados de su administración, el mundo inició una etapa de tensión en el terreno político, ¿sale? Porque por ahí ya estábamos en, déjenme ver, 1936. Por ahí andábamos ya en alguna guerra, ¿sale? Las relaciones entre México y Estados Unidos, estas fueron menos tensas debido a que el embajador Josephus Daniels tenía una formación en tanto más liberal con sus antecesores. El propio presidente norteamericano Roosevelt era el partidario de ese liberalismo. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? México desde tiempos pasados había perdido todo el derecho sobre el petróleo en su propio subsuelo. Por ahí recordarán que había muchas inversiones extranjeras y entre esas empresas que expropiaban nuestro petróleo, ¿sale? Entonces, ¿qué hace Lázaro Cárdenas? Les dice, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Se hicieron esfuerzos por lograr el derecho sobre los recursos petroleros, pero siempre se encontraron con fuertes presiones políticas y económicas desde el extranjero, sin lograr el objetivo de sus intenciones. Pues al final no les convenía a las empresas extranjeras irse de nuestro país, ¿sale? Los sindicatos se fusionan en uno, por lo que su fuerza se multiplicó, ¿ok? Las compañías extranjeras fueron emplazadas a huelga a partir de noviembre de 1936. ¿Saben qué? Empresas extranjeras ya no van a trabajar, ya no van a sacar el crudo de aquí. Y pues, a ver, Conciliación y Arbitraje ordenó una investigación para conocer las causas del conflicto y las condiciones de la industria petrolera. Se probó que las compañías petroleras obtenían muchas ganancias pagando salarios mucho más bajos a los trabajadores mexicanos por el mismo trabajo que hacían los extranjeros. Como siempre, abusando de nosotros. Ellos, y yo creo que hasta la fecha las empresas multinacionales son así. Nos friegan de sol a sol, ¿sale? Y el salario es mínimo y ni siquiera la palmadita en la espalda nos dan. La Suprema Corte de Justicia, luego de la minuciosa investigación que ordenó junto con la, ordenó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, decretó la expropiación de las compañías petroleras que operaban en México. Entonces, consiguieron finalmente destituirlas de aquí, ¿sí? Y únicamente nosotros hacer uso de ese crudo, ¿sale? ¿Cómo se dice? De expropiarlo nosotros y se transforma o se crea Pemex, ¿sale? La expropiación petrolera, perdón, las compañías expropiadas fueron de origen inglés, norteamericano y holandés. Entre estas estaban el Águila, Huasteca Petroleum, Company Standard Oil y Texas Oil Company. Tiempo después se fundieron en una sola que sería dirigida por el gobierno. Este fue el origen de Petróleos Mexicanos, lo que conocemos ahorita o lo que conocíamos como Pemex, porque ya nos está invadiendo la competencia. Siguiente punto, tenemos la transformación del partido oficial, el PRM, y bueno, tenemos todos sus cambios hasta lo que ahorita es el famoso PRI. En 1937, Cárdenas propuso la transformación del PNR en un partido de trabajadores a quienes se agregarían los intelectuales, las agrupaciones juveniles y el ejército. Nació entonces el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, en 1938. Los integrantes quedaron organizados en 4 sectores: sector campesino, obrero, militar y el sector popular. Muy bien. Esto fue todo en cuanto a lo que hizo Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas es uno de los pioneros
en la estructura política de México, el Estado y el gobierno. Antecedentes de lo que es Estado-nación. Origen y desarrollo de la nación moderna. Anteriormente, tenían, bueno, aquí está la representación en esta imagen, una pirámide feudal, donde el rey, pues era el que mandaba máximo poder. Y después tenemos los caballeros y la nobleza inglesa, ¿sí? Perdón, los caballeros, la nobleza y la iglesia. Ya la nobleza inglesa, ¿eh? Perdón, déjenme respirar tantito. Y estos son como que la parte intermedia, no tienen tanto poder, pero sí lo suficiente para poder causar estragos en los vasallos. Y de esta forma está conformada pues una pequeña nación, por así llamarlo, comunidad, un estado. Y la unidad política que hoy se conoce como Estado-Nación moderno tuvo origen en la Europa a finales del siglo XV, que es con esta pirámide, como resultado de la decadencia de las instituciones medievales y que se había sostenido el orden feudal, la nobleza y el clero. Entonces, se conformaba este Estado-Nación porque había una estructura. En la cabeza teníamos a nuestro rey, ¿vale? Y después la parte intermedia, la gente bien educada, ¿no? Los burgueses. Y el último, pues los vasallos, los esclavos, la gente que no tenía poder, ¿vale? Se encontraba en ese medio. Entonces, de esta forma, se empieza a originar esta parte. Si lo traducimos a la actualidad, pues en la cabeza estaría el presidente y después tendríamos los tres poderes, ¿están de acuerdo? Y después ya quedaríamos nosotros. Esa decadencia coincidió con el ascenso social de la burguesía, clase de artesanos, comerciantes, en cuya riqueza y prestigio se apoyaron los monarcas de algunos territorios para restar fuerza a los señores feudales y a la Iglesia Católica. Una vez sometidos a esto, los monarcas concentraron el poder e integraron varios reinos pequeños en una sola entidad política unificada. Entonces, derroca toda la burguesía, ¿sale? A los señores feudales y a la propia iglesia para que todos al final del día pues se consumaran en uno solo. Ahí. De esta manera, dentro de un territorio con fronteras políticas delimitadas y con un concepto de soberanía nacional, se creó una estructura política suficientemente sólida que con el propósito de unificar las distintas fuerzas opuestas fue necesario apoyar con un equipo administrativo, un ejército leal al monarca, un sistema financiero estable y un cuerpo diplomático capaz de lograr el reconocimiento de un Estado. Entonces, ya tenemos nosotros ahí una conformación de Estado. ¿Por qué? Porque ya hay una estructura, ya hay un cuerpo administrativo, ya hay un ejército, ¿sale? Ya hay un sistema financiero, un sistema económico, ya tenemos un cuerpo político y nosotros vamos a conformar un Estado de diferente manera. La palabra Estado proviene del latín statum o status, lo que simplemente quiere decir una condición, es decir, una situación o un estado en que se encuentre una cosa, un individuo o una sociedad. Entonces, tómenlo ahorita muy en cuenta y acuérdense, ¿sale? Estado es un individuo, una cosa. Respecto al primer elemento del Estado, es el que se refiere al pueblo, una sociedad humana entendida como una unidad de relación entre muchos hombres y mujeres que se constituyen sobre la interacción recíproca con la intención común de lograr un bien ordenado moralmente para todos los miembros. Entonces, para conformar un Estado, ¿qué es lo que necesitamos? Personas, hombres y mujeres.
El segundo elemento del Estado es el territorio, que este es un sitio geográfico donde se encuentra establecida de manera permanente una sociedad humana a la que sirve de base proporciona, además los recursos materiales para la satisfacción de sus necesidades. Entonces, para conformar un Estado necesitamos que, y en este caso es nuestro querido mapa de la República Mexicana. Algo así, ¿sale? Entonces, déjenme hacerlo. ¿Sale? Entonces, nosotros necesitamos de este territorio. ¿Para qué? Para poder, ¿cómo decirlo? Tener a nuestra población, ¿están de acuerdo? Si nosotros no tuviéramos un espacio geográfico, tuvimos un primer elemento son las personas. El segundo elemento es precisamente ese espacio donde esas personas van a habitar y que este territorio debe de tener recursos naturales, renovables o incluso no renovables para satisfacer las necesidades de toda esa población. El tercer elemento lo constituye el poder o la autoridad, pues la comunidad política es una sociedad jerarquizada, donde los seres humanos no están en un plano de igualdad en cuanto a su relación con la autoridad, no en lo que respecta a sus derechos individuales, sino que unos se encuentran en nivel superior y mandan, en tanto que otros situados en niveles inferiores. Entonces, el tercer elemento es el poder o la autoridad. Y para eso tenemos por acá una serie de secretarías que van a regular el funcionamiento correcto del Estado. Por ejemplo, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, etcétera. Todas ellas tienen el poder. Así, el Estado es una sociedad humana asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público de sus componentes. Y creamos ahora el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces se dan cuenta que necesitamos de estos tres poderes para poder nosotros, pues no funcionar de manera correcta, pero sí para poder regir pues las conductas de la sociedad. En resumen, de acuerdo con sus características esenciales, el Estado es una sociedad humana establecida permanentemente en un territorio, regida por un poder supremo, sometida a un orden jurídico y dedica a atender el bien público, entendido como la realización de los valores individuales y sociales de las personas. Ahora, tenemos estos tres poderes, pero ¿cuál es su función? Las estructuras fundamentales del Estado, es decir, los órganos que lo integran, tienen como funciones esenciales las siguientes. Primero, legislar, administrar y juzgar, ¿ok? Entonces, vámonos a la primera función, la función legislativa. Esta primera función, que evidentemente corresponde al poder legislativo, es la que tiene por objetivo dictar, modificar y revocar las leyes que rigen un país. ¿Vale? Ellos se van a encargar de ver qué reformamos, qué erogamos, etcétera.
Su misión es crear un derecho positivo y cuidar que esté siempre al día, es decir, que responda a las necesidades reales de la población. Después tenemos la función administrativa. Esta función, que corresponde al Poder Ejecutivo, es muy rica y compleja y a la vez se divide en dos funciones claramente distintas, que implican la doble tarea de poder público: el gobierno de los ciudadanos y la administración de las cosas, ¿vale? Entonces, por ahí se crea también la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sale? Que también es la que prácticamente se encarga de dispersar la parte presupuestal. Esta última, que es administrativa, en sentido estricto, se caracteriza por el conjunto de actividades mediante las cuales el Estado busca las públicas y de la cual se vale para la realización del bien común con sus tres requerimientos fundamentales, estableciendo el orden y la paz, la coordinación de actividades de los particulares y la ayuda a la iniciativa privada y su eventual suplencia cuando ésta le falte o sea deficiente. ¿Vale? Entonces, de eso se encarga prácticamente el Poder Ejecutivo. Y por último, el Poder Judicial, que le toca fundamentalmente pues resolver con base en el orden público las controversias o los conflictos de interés que se susciten entre los particulares o entre estos y las autoridades públicas. Y pues bueno, nosotros tenemos dentro de las formas de gobierno el sistema presidencialista, que la mayoría de los países lo tiene, salvo Inglaterra y por ahí España, si no mal recuerdo. Republicano, que se caracteriza por la separación de poderes, así como por la acumulación de fuentes del jefe de Estado y del jefe de gobierno, en la persona del presidente de la República, elegido por sufragio universal directo o indirecto, es decir, a través de nuestro voto. Y pues bueno, ya por último punto tenemos los partidos políticos en México. Y pues bueno, nada más vamos a ver una pequeña semblanza de estos, no vamos a ahondar mucho. Y tenemos que el PAN fue fundado en 1939, sale Partido Acción Nacional. Tenemos el PRD, que se fundó en la Ciudad de México, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, entre otros miembros de la izquierda política como Alberto Castillo, Gilberto Rincón, y pues su lema era democracia ya, patria para todos. Tenemos el Partido del Trabajo, que pues esto lo conforman varios comités, sale que pues literal tienen que ver con cuestiones obreras. Y en el 8 de diciembre de 1990, en el auditorio del Plan Sexenal de la Ciudad de México, se funda el Partido del Trabajo, el PT. Después tenemos por ahí el Partido Verde Ecologista, que es el primer antecedente político formal del actual Partido Verde Ecologista de México. La fundación de este PVM se hizo en 1986 con la meta de participar en las elecciones federales del 88, y esos eran momentos muy diferentes a los actuales, y aunque ya había un despertar de la sociedad y un impulso esperanzado de la oposición para acabar con el régimen del PRI, ¿sale? Por eso crearon el Partido Verde. Y pues bueno, toma ya mucho auge. Por ahí está el famoso Niño Verde, que era el que lo entraba. Si no mal recuerdo, por ahí elecciones de Fox o de Felipe Calderón, por ahí anduvo muy fuerte en esos tiempos. Tenemos el Movimiento Ciudadano, que se crea el 31 de julio del 2011,
Y finalmente en septiembre del 2012 es elegido Dante Delgado como coordinador nacional de la Comisión Operativa del Movimiento Ciudadano y la maestra María Elena Orantes López como secretaria. Por ahí tenemos el Movimiento Naranja, ¿sale? También van a recordar mucho esa cancioncita que hasta en los antros estaba del Movimiento Naranja y del niñito que bailaba. Después tenemos la Nueva Alianza, que esto es creado por el Baster Gordillo en el 2005 por el Centro Sindical Cente, y a partir de los resultados del 2 de julio del 2006, Nueva Alianza se constituyó como la cuarta fuerza política de México al conseguir 4.68% de la votación social, perdón, de la votación total emitida, lo que se traduce en 1.883.494 votos. Entonces, pues no le fue nada mal a Nueva Alianza. Por ahí hubo también cuatro. Bueno, tenemos nuestro partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, ¿sale? Que pues bueno, pues es encabezada, o más bien nació en 2010, y es encabezada por Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente. Otros partidos, el lista participación de paz, este del 2014, tenemos partido de Encuentro Social, que por ahí está conformado por personajes empresarios, más bien. En el 2001, ¿sale? Se crea este partido Encuentro Social, pues hasta este partido nosotros llegamos, ¿sale? Uy, no sé, ahora sí, si tengan alguna duda, comentario acerca, vamos a trabajar esta. ¿Alguna duda, comentario que tengan, chicos? Adelante, por favor. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, Paula. Permítame. Bueno, mire, es que en toda la videollamada como que se cortaba. No sé si sea mi celular o sea mi internet, no sé. Pero bueno, tengo unas cuantas dudas. Sí, Mencionaba sobre las fuentes confiables. Por ejemplo, mmm, dijo que, lo voy a decir lo que yo entendí. Dijo que al ponerlas, si no ponemos fuentes confiables, lo puede marcar como plagio, no, ¿no? al revés. Si ustedes no me ponen fuentes, Lo entonces lo marca como considero plagio. como plagio. Ok, Si bueno, ustedes las ponen, ya se salvan. o sea, al ponerlas, no, al poner. Ajá. Ok, bueno, es que en mis trabajos, la verdad, siempre he puesto fuentes confiables, ¿no? Que casi siempre pongo de la misma página, ¿no? Pero, pues, diferente información. Bueno, esa es una. Por ejemplo, en la actividad 5, en la última tabla, dice que si no encontré... Ay, no, es que no. Déjeme leer y le voy dictando, es que no me acuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y que si consideramos que algún rubro de ese tema debe quedar vacío, debemos justificar la respuesta. Pero justificar ¿cómo? ¿El por qué no tiene o el por qué no lo El por qué no encontramos? tiene. No, el por qué no le va a colocar Oh, información a ese cuadro. Si usted no va a colocar algún aspecto político, debe de justificarlo, porque el gobierno es muy bueno que no hay impacto político, ¿no? Por ejemplo. Entonces debe de justificar por qué lo está dejando en blanco. bueno, y se supone, bueno, no se supone, creo que ya de este módulo, la actividad 5 es el último documento que tenemos que descargar. Ajá.
Porque ya de las 6 tenemos que crear la cuartilla. Así es. Ok. Bueno, y si yo, un decir, me llegara a atrasar, si un día me llegara a atrasar en esa actividad, ¿me da días para volverla a entregar o ya no? Después del domingo, sí, de la Después del domingo. nada más. Es que le voy a ser muy Ajá. sincera, se me descompuso mi lap y en verdad que he batallado muchísimo, muchísimo en mi celular. Entonces, por eso es mi pregunta, para ver si me llegara a atrasar con la actividad 6 que puede que sea así, pues si me daría permiso de entregarla después. Claro, ya si es así, pues ya el domingo yo me comunicaría con usted para que me abra la plataforma. Así es, hasta el día lunes se la habilito, porque yo no puedo habilitarla el domingo, la habilitaría hasta el lunes, porque ya venció la tarea. Entonces ya el lunes sin problema le habilito y usted ya carga su actividad. Vi que nos explicó cómo debe ser la cuartilla de 20 25 renglones o las palabras. ¿Tiene que llevar algún margen o Así algo por es. el estilo? Si usted se lo quiere poner, es parte de su actividad. El que sea, en este caso el que sea. Sí, O la distancia de entre renglón y renglón, que no me acuerdo cómo se llama. dos, espacio de dos. Espacio de 2, Sí, ahí el interlineado está doble interlineado. espacio, usted tiene que elegir ese, ajá, De interlineado, espacio de 2. de dos. Ujú. Ok, bueno, pues de mi parte serían mis dudas y ya sé que ya pasaron unos días, pero feliz día del maestro y muchas gracias. Oye, Muchas gracias. No, gracias. gracias. Muchas gracias, Paola. Por acá, Paola dice que no ve nada. Espero que se haya visto. Lisbeth, ¿no tiene dudas? Un Ok, poquito. perfecto. María, Anayeli, Emma, Jenny. Yo sí tengo una duda. Adelante, María. Bueno, yo fui la que le pregunté al principio lo de las referencias de los recursos de la plataforma, pero lo que pasa es que yo, o sea, pongo el recurso de la plataforma y pongo el nombre, y eso, pero nunca he puesto la liga porque siento que te manda a entrar a la plataforma, entonces pensé que no era necesario, pero ya es necesario que la ponga, Sí, o sea, como completo. miren, no es que ya sea necesario. Hay algo que se llama formato APA. El Sí. formato APA nos dice cómo tenemos que referenciar y precisamente cuando una investigación con páginas de internet, no nada más hablando de plataformas de prepa en línea, de cualquier página hay una forma de referenciarlas y lo correcto es poner la liga. Digo, yo no voy a entrar a la liga, ya sé que lo está sacando de prepa en línea. Entonces, si usted puede colocar ahí la línea, adelante, y no con que me diga que lo sacó de plataforma en prepa mal, yo creo que con eso sería suficiente, no hay ningún problema. Si quiere agregar la liga, pues ya sería mejor, ¿no? Que así, bueno, ya sé que lo tuvo de ahí, ¿no? Claro. Bueno, creo que Pero no, de todas formas, está correcto. esa era mi duda. Vale. Y tengo Gracias. otra duda. ¿Quién más? Este Adelante. video lo sube a YouTube, si no me equivoco. Sí, parte de novedades en el foro de novedades, siempre. Cada semana estoy subiendo ahí y le pongo como encabezado retro en el foro de novedades pueden encontrar. Ok, pero mañana ya está disponible. Es que la verdad no lo escucho Sí, muy como cortante, muy borroso. ok, no se preocupen, sí, ya mañana ya lo va a tener. Ok, bueno, gracias. Yo De tengo por nada. otra ¿Alguien duda. más? Sí, María, adelante. Bueno, estuve checando la actividad 5 y en las tablas, por ejemplo, en la tercera tabla, donde empieza, no sé, lo del movimiento y cosas así de los estudiantes. Y bueno, Ok, esa tabla
¿es necesario, o sea, como poner mucha explicación o solamente como retomando lo más importante? Porque siento que es un tema muy extenso, o sea, Son muy demasiado, extensos, es ajá, correcto. sí, donde podrías poner, digo, muchísimas cosas, pero siento que es como demasiada información sin, o sea, sin ser como concretos. Entonces quería preguntarle si puedo ser un poco más concreta sin poner tanta información. Sí, es lo ideal, vayamos lo ideal ser lo más concretos posible, lo más posible, ¿sabes? En eso, como bien refiere, hay mucha información y a veces queremos poner toda o no sabemos qué es de tanta información. Entonces, lo que consideren que den el cabo en las prácticas, ¿sale? Ok, Sean perfecto. concretos, que no se pueda adelantar. Oiga, en la actividad 5, en la tabla, en la última, dice similitudes con demandas actuales. ¿A qué se refiere eso? Ponemos, ok, les explicaba del movimiento estudiantil del 68. Ok. Eh, Ahorita, pues no han existido movimientos estudiantiles, pero supongamos que existiera alguno que por el regreso a clases presenciales, ¿no? Porque ya saben que los alumnos ya quieren regresar, que los maestros. Entonces, si hubiese una marcha, una protesta de todos los alumnos, esa pudiera ser una demanda actual, ¿sale? Pero no la hay. Entonces, yo les coloqué ahí como ejemplo el movimiento feminista. Entonces, esa pudiera ser una demanda igual. Participación de sociedad civil como reacción al terremoto del 85. Por ahí tenemos el temblor ¿qué fue? 2017, 2019. 17. Por ahí tuvimos recientemente otro terremoto, ahí hay similitud, ¿no? Que nuevamente los mexicanos se vuelven a unir pues para levantar y ayudar a la En sociedad, este ¿no? caso sería como marchas, ¿no? O como que las personas están apoyando, ¿o no? Exactamente. En este caso, Ok. nuevamente las personas vuelven a apoyar y pues a ponerse a manos a las obras, a levantar escombros, ¿no? Y a rescatar personas. Entonces, ahí hay otra similitud. ¿No podría ser, por ejemplo, lo que acaba de pasar en México de la línea 12 del metro? No, ¿verdad? Ah, también, sí, Sí. claro que Ah, sí, claro que ok. sí, claro que sí. Esa es la similitud, ¿va? Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Emma, Anayeli, Jenny, Sí, yo ya súper rápido. ¿sí? Bueno, en la segunda tabla donde te pide las fechas, tengo que ser como muy precisa en buscar, o sea, mes y año, porque creo que hay unas que solamente encontré año, y entonces no Ajá. sé si así esté bien o tengo que buscar, por No, ejemplo, día y es- año. créame Ajá. que a mí también me costó, por ejemplo, Sí. el de Banobras, me costó un poquito de trabajo por ahí investigarle, pero me metí a la página de Banobras y ahí en la historia viene cuándo se fundó y todo eso. Si no lo encuentran, pues como bien refiere, por lo menos si tienen mes y año, ya con eso. Si tienen el año, adelante, buscar la ficha completa, pero si no, con la información que encuentren, ¿eh? No hay ningún inconveniente. Ok, gracias. ¿Sí? Emma no tiene duda. Adelante, Paola. Ya, la última. En la segunda tabla dice presidente en turno. O sea, ¿es el presidente que fundó o el que está actual? No, el presidente que fundó en el año, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que aquí yo tengo. La Secretaría de Educación Pública se funda el 25 de julio de 1921 y en ese entonces estaba Álvaro Obregón, ¿sale? Ajá. Bueno, El programa de solidaridad, por ejemplo, lo crea este señor Salinas de Gortari y nada más hay que investigar el año, ¿no? ok. Entonces, Y de por esa ej- forma, pero sí es el presidente de cuándo se fundó esa institución. y si pongo los dos.
Es que ya los puse. No, nada más es uno, el presidente de aquel Ay, entonces. y es que ya lo había puesto así, pero no estaba segura y dije, no creo que es el actual y lo borré. No, Pero bueno, por eso entonces dice voy a presidente en turno. No, corregirlo. no se preocupe. Sí, Ok, corríjalo, gracias. ¿vale? Va que va. Pues si ya no hay más dudas, les agradezco mucho el tiempo, la disposición y todas sus dudas. Yo creo que a sus compañeros cuando vean el video les van a servir de mucho. Vámonos a descansar o váyanse a descansar. Yo todavía seguir trabajando otro ratito. Disfruten mucho de su familia, pasen una excelente semana y échenle muchas ganas, por favor, ¿sale? Ya estamos a nada de cerrar nuestro módulo. Por nada, María, cuídense mucho y pasen una excelente noche. Nos vemos la próxima semana. Bye.